La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad de llegar a su casa y nuestra gratitud al socio honorario por sus ofrendas que aporta mes a mes para sostener el ministerio de Canal 27, y gracias a estos aportes podemos llegar de manera gratuita a su hogar. La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala agradece a nuestros hermanos y también a usted que nos está sintonizando. Nuestro tema de hoy es los desafíos de la verdadera religión y nos basaremos en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 1 al 20. Isaías significa Jehová es salvación. La palabra salvación tiene un significado diferente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra salvación la entendemos a partir del sacrificio de Jesús. La salvación es por gracia, la salvación es por Cristo Jesús, por el sacrificio que hizo en la cruz. En el Antiguo Testamento la palabra salvación tiene otro concepto. La palabra salvación significa intervención militar de Dios en la vida de sus hijos, de su pueblo o de la persona. Salvación de Dios es intervención del mismo Dios en la vida de quien confía en Él. Entonces, Isaías significa esto: Jehová es salvación. Jehová es aquel que se involucra en tu vida. Jehová es aquel que se hace presente en tu vida para ayudarte. Isaías es uno de los profetas muy importantes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por su perspectiva acerca de lo que hace Dios para salvar, para bendecir a su pueblo, tanto así que es llamado como el quinto evangelio. Mientras que en el Nuevo Testamento vamos a observar que Isaías es el más citado por los autores del Nuevo Testamento, lo cual esto es muy significativo, muy importante. Isaías desarrolló su ministerio durante la expansión del imperio asirio, que fue un imperio devastador, como hace cualquier otro imperio para conquistar a los pueblos, especialmente en aquella época, en aquella antigüedad. Los asirios destruyeron, saquearon y esclavizaron a todos los pueblos sometidos, Israel entre ellos. Asiria quiso aniquilar a todas las culturas de esta manera, mezclando las culturas. Trajo gente del norte, las mezcló con el sur, del sur al occidente, occidente, oriente, y lo trajo de todos lados para que los pueblos conquistados no tuvieran identidad. Y esto es lo que hace Asiria, además de saquear, robar, matar, destruir. El ministerio de Isaías fue durante la segunda mitad del siglo VIII, cerca o aproximadamente del año 750 al 700 antes de Cristo, aproximadamente 50 años, 45, 50, 55 años, es el tiempo que este profeta desarrolló su ministerio. La carrera profética de Isaías se extendió durante los reinados del reino de Judá, es decir, el reino del sur. Ya para esta situación histórica, Israel estaba dividida en dos reinos: reino del norte, las 11 tribus, reino del sur, que era únicamente la tribu de Judá. En Isaías capítulo 1, versículo 1 dice: visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es interesante considerar el contexto en el cual este profeta llamado Isaías
cumple su ministerio, desarrolla su ministerio. El primer rey que es mencionado es Uzías. Y en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 26, solamente leemos el versículo 4 que dice acerca de Uzías. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. El texto este y el capítulo 26 de Segundo de Crónicas, encontramos que estos textos nos describen el principio del reinado de Uzías, especialmente el versículo 4 que leímos, cuando él en este momento era un rey obediente, igual que su padre Amasías. Pero a medida que fue transcurriendo el reinado de Uzías, se fue apartando de Dios. El pecado de este rey de Uzías fue su orgullo y hacer cosas que no le correspondían. Por ejemplo, como encender el incienso permitido únicamente a los sacerdotes. Él lo hizo. Demostración de su rebeldía, de su prepotencia y orgullo como rey. Bajo este rey, Isaías predicó la palabra, profetizó la palabra del Señor. El otro rey que se menciona es Jotán. Otras traducciones lo traducen como Jotam o Yotam, pero es el mismo. En la NBI lo traduce como Jotán. Y Segundo de Crónicas 27:2 dice acerca de este rey: Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzías, pero no iba al templo del Señor. El pueblo, por su parte, continuó con sus prácticas corruptas. Jotán cumplió la mayoría de los mandamientos, por eso se le observa en este texto como un hombre obediente a Dios. Dice que frecuentaba el templo para ofrecer sacrificios y hacer lo que le correspondía como rey. Siguió las buenas cosas que había hecho su padre, pero mientras que el pueblo por su lado siguió con sus prácticas religiosas corruptas. Un rey que buscaba a Dios, que hacía lo posible por buscar a Dios, y un pueblo que se apartaba más de la voluntad del Señor. También bajo este reinado, Isaías profetizó. El tercer rey que es mencionado es Acaz. Segundo de Crónicas 28, del 1 al 4, dice así de este rey: Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. El versículo 4 dice: también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Este rey, según la descripción de los textos que leímos, fue un rey desobediente. Fue un rey que abandonó los preceptos de Dios. Fue un rey que le dio las espaldas a Dios. No hizo, como dice el texto que leímos, no hizo lo que agrada al Señor. Todo lo contrario. El texto también afirma que siguió el ejemplo de los reyes rebeldes, de los reyes que no obedecieron a Dios. Abandonó el buen ejemplo de aquel segundo rey de Israel, pero primero, de acuerdo al corazón de Dios, el rey David. Se nos menciona que este rey también hizo imágenes y altares a los Baales, cosa que estaba prohibido por la ley del Señor. Pero no solo edificó altares para que otros lo adoraran, sino que él mismo adoró. Y escuche,
ofreció a sus hijos a los dioses paganos. El otro rey que es mencionado es Ezequías. Y segundo de Crónicas 29, 2 y 3 dice así de Ezequías: Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. Elías hace una gran convocatoria de vida espiritual y busca a Dios. Y fue un tiempo de mucha bendición para el pueblo en el reinado de este hombre llamado Ezequías. Fue un rey obediente a la voluntad del Señor. Ezequías reorganizó el ministerio de los sacerdotes y de los levitas. Ezequías dirigió la purificación y consagración del templo del Señor. Ezequías siempre procuró hacer lo correcto. Su reinado, dice en los textos que leímos, fue de esplendor y alegría para el pueblo de Israel. Entonces, queridos hermanos, bajo este contexto de estos 4 reyes que hemos mencionado, la gran mayoría, los primeros 3 reyes donde abandonaron a Dios, menos Ezequías, bajo este ministerio, bajo este reinado de estos reyes, Isaías desarrolló su ministerio. Estos reyes abandonaron a Dios y es este contexto en el cual el profeta Isaías ejerció su ministerio. Excepto, como dijimos, que durante el reinado de Ezequías, todos los demás reinados fueron de gran oposición para que Isaías cumpliera con su ministerio profético. Bajo estas circunstancias, bajo estas situaciones que afectaban a todo el país, Isaías predicó la voluntad de Dios que era rechazada sistemáticamente, aún con el peligro de morir. Y el tema de hoy nos desafía a vivir la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Podríamos recurrir rápidamente como lo afirma la epístola de Santiago. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. A medida que avancemos en la exposición de la palabra de Dios, iremos leyendo los versículos que se relacionan con el tema de hoy, los desafíos de la verdadera religión. Primer desafío de la verdadera religión: cuidado con el desinterés. Cuidado con el desinterés. La falta de interés en las cosas de Dios, en los mandamientos de Dios, en la voluntad de Dios, es rebeldía contra Dios. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Dios había cuidado a su pueblo, como lo hace cualquier padre, hasta hacerlos hombres. Había estado como ocurre un padre con su hijo, desde bebé hasta la adultez, lo había criado. Dios hizo lo mismo con su pueblo, pero su pueblo le era un pueblo rebelde. El Señor jamás había abandonado a su pueblo, nunca abandona a su pueblo. La tristeza de Dios se percibe cuando dice: crié hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. La falta de interés es debido a la falta de disposición para obedecer a Dios. Isaías capítulo 1, versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Judá conocía los mandamientos del Señor.
Israel conocía los mandamientos del Señor. Y lo interesante es que Dios hace esta comparación con el buey y con el asno. Dice el Señor que el buey y el asno conocían y entendían mejor que su propio pueblo. ¿Por qué? Porque el buey conocía a su dueño. El asno conocía el pesebre de su amo. El asno conocía el lugar donde pernoctar, donde vivía parte de su vida. Mientras que el pueblo de Dios, el Señor dice, no conoce, no entiende. La falta de interés es debido a la indiferencia que tenía Israel hacia Dios. Indiferencia hacia lo que conocía. No era un pueblo que desconocía la voluntad del Señor. A estas alturas ya tenía los 10 mandamientos, tenía el Pentateuco, tenía la voz de los profetas, pero Israel se hacía el pueblo desentendido. El pueblo era un pueblo lleno de indiferencia. Y el versículo 4 del capítulo 1 de Isaías dice, ¡ay, nación pecadora! Pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. El pueblo, evidentemente, como lo describe la palabra, era un pueblo pecador, era un pueblo malhechor y era un pueblo corrupto, apartado de la voluntad del Señor. Y esto es lo que ocurre cuando no se toman en cuenta las enseñanzas, los mandamientos, los preceptos, la palabra de Dios para nuestras vidas. La podemos conocer, la podemos saber a flor de labios, pero si no se la practica, se es un pueblo pecador, malhechor y corrupto, al igual que el reino del sur, que Judá. Judá había abandonado, Judá había despreciado a Dios, Judá había retrocedido en la práctica de su fe. Dios nos pide a nosotros que tomemos con seriedad la palabra del Señor, porque la falta de interés produce resultados fatales en todas las áreas de la vida, no solo en mi vida espiritual, sino que en todas las áreas. Isaías capítulo 1, versículos 5 a 8, dicen así, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en melonar, como ciudad sitiada. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el reino del sur, era un pueblo rebelde. Era un pueblo que estaba herido, un pueblo necesitado de Dios, pero sin embargo Dios no los había abandonado. El pueblo estaba totalmente enfermo. El pueblo, dice la palabra de Dios, que desde la planta del pie hasta la coronilla estaban enfermos, estaban mal. Dice la palabra que no les queda nada sano. Era un pueblo enfermo, pero alejado de Dios. El país estaba desolado, resultado de la invasión de los asirios que mencionábamos antes. Dice la palabra que el país estaba destruido por los extranjeros. Jerusalén era vulnerable y estaba sitiada. El pueblo estaba mal ante estas circunstancias porque había abandonado las prácticas que Dios pedía para ellos. Le habían dado
la vuelta a sus pensamientos o a su corazón, dejando a Dios, alejándose de esa palabra que Dios les había dado como su pueblo. Dios, frente a tu inmenso amor, mira mi frágil corazón, muéstrame ya tu voluntad. Oh, Dios, cúbreme hoy con tu unción, úsame para proclamar liberación, restauración. Liberación, restauración. Voy a cumplir tus planes, contar las buenas nuevas, sanar las almas en dolor. Voy a romper cadenas, al cautivo liberar, a cualquier lugar, en tu nombre iré. Tenemos el privilegio de ser las manos de Dios, abrazando y amando a todo el mundo. Dios, frente a tu inmenso amor, mira mi frágil corazón, muéstrame ya tu voluntad. Oh, Dios, cúbreme hoy con tu unción, úsame para proclamar liberación, restauración. Liberación, restauración. Voy a cumplir tus planes, contar las buenas nuevas, sanar las almas en dolor. Voy a romper cadenas, al cautivo liberar, a cualquier lugar, en tu nombre voy a cumplir tus planes, contar las buenas nuevas, sanar las almas en dolor. Voy a romper cadenas, al cautivo liberar, a cualquier lugar, en tu nombre iré. Y en tu nombre iré. Los desafíos de la verdadera religión. Primer desafío de la verdadera religión es cuidado con el desinterés. Segundo desafío de la verdadera religión, atender los mandamientos de Dios. El versículo 10 del capítulo 1 de Isaías dice: oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Atender los mandamientos de Dios es urgente. El profeta dice: oigan, hay un sentido de urgencia, oigan la palabra del Señor, escuchen la ley de nuestro Dios. Para escuchar lo que Dios quería decir al pueblo, tenía que prestar mucha atención, estar dispuesto a obedecer lo que Dios pedía a su pueblo en aquel momento. Cuando no entendemos el mensaje, quizás se deba a que no prestamos atención
ni esperamos que Dios nos hable. Sin embargo, sabemos que Dios nunca se calla. Él jamás deja de tener una palabra para su pueblo. Siempre tiene un mensaje para su pueblo. Hoy tenemos las Sagradas Escrituras, que la tenemos que abrir y leerla, y es la palabra de Dios que está. No esperemos que venga de otro lado, no esperemos que alguien nos explique. Nosotros mismos como cristianos podemos acceder a la palabra del Señor, atender los mandamientos de Dios y no parecerse a Sodoma y a Gomorra. Es interesante que Isaías, como profeta de Dios, comparó a los gobernantes y al pueblo de Judá con los gobernantes y a los pueblos de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que Dios destruyó completamente debido a su inmoralidad sexual. Génesis capítulo 19. En este texto encontramos la historia de estos dos pueblos. Sodoma y Gomorra son también mencionados en otras partes de la Biblia como ejemplo del castigo de Dios por el pecado, por la rebeldía de estos dos pueblos. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 50, versículos 40, Dios compara a Israel y a Judá con estos dos pueblos. En Ezequiel 16, 46 al 63, se habla de la infidelidad de Israel comparada con Sodoma y Gomorra. Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24, se habla de la incredulidad de Corazín, Betsaida y Capernaum, la cual dice el Señor que sería castigada porque superaba los pecados de Sodoma y Gomorra. Judas en su versículo 7 habla acerca del ejemplo del castigo que fueron Sodoma y Gomorra. Primer desafío de la verdadera religión: cuidado con el desinterés. Segundo desafío de la verdadera religión: atender los mandamientos de Dios. Tercer desafío de la verdadera religión: la religiosidad no es suficiente. Los versículos 11 al 15 de Isaías capítulo 1 dicen: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto. Con su adoración me ofenden. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. El Señor hace una pregunta a través del profeta: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Los sacrificios habían sido ordenados por el mismo Dios como vía para obtener el perdón de los pecados del pueblo. Isaías no se está oponiendo a los sacrificios, sino que la oración, el culto colectivo de Israel y el holocausto de sangre se hacía sin sentido, se lo hacía por hacer. Isaías no condena el culto al Señor, condena el culto vacío que no estaba acompañado de justicia social y de la verdadera devoción a Dios. Dios estaba descontento con los sacrificios, pero no revocaba el sistema de sacrificios que inició con Moisés. Por supuesto, esto queda revocado con la venida de Jesús, pero en aquel momento eso debería seguir. Y de hecho, el pueblo lo hacía, pero lo hacía por costumbre, sin sentido de fe y devoción al Señor. Los líderes, los religiosos de la época de Isaías, cumplían con mucho cuidado las tradiciones de sacrificios y ofrendas.
celebraban con mucho cuidado aquellas situaciones donde eran de fiesta, pero seguían siendo infieles a Dios en sus corazones. Los sacrificios debían ser una señal externa de las cosas internas de lo que había en el corazón. Pero si faltaba la fe interna en Dios, las señales externas serían vacías, que esto es lo que dice el texto que leímos. Muchos en la actualidad depositan más fe en los ritos de su religión que en Dios. Son más importantes las cosas que hacen que el verdadero sentido de adoración y de obediencia a Dios. Examina tus propias prácticas religiosas. ¿Surgen estas prácticas de una fe sincera en el Dios viviente o se está haciendo por costumbre? Dios no se complace de nuestras expresiones externas si falta fe interna. Deuteronomio 10, 12 a 16 dice que debemos temer, andar, amar y servir a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Primero de Samuel capítulo 15 versículos 22, 23, la primera parte dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? Que se le obedezcan, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Es más, el Salmo 51, versículos 16 a 19, nos hablan del sacrificio que agrada a Dios, que es ese sacrificio que se demuestra en un corazón quebrantado, en un corazón arrepentido. Oseas capítulo 6, versículo 6 nos dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. No es suficiente la celebración por la celebración en sí misma. Las lunas nuevas y los días de reposo eran ofrendas mensuales. Los días de reposo, ofrendas semanales. Las celebraciones anuales eran, por ejemplo, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. A pesar de que el pueblo no se avergonzaba de sus pecados, continuaba ofreciendo sacrificios por el perdón, pero sin arrepentimiento. Las ofrendas y los sacrificios no significan nada ante Dios cuando surgen de un corazón corrupto, de un corazón apartado de Dios. Dios quiere que lo amemos, Dios quiere que confiemos en Él, Dios quiere que nos apartemos del pecado. Solo con la obediencia, solo con la sinceridad en el corazón, el Señor se agradará de lo que le ofrecemos. Tiempo, dinero, servicio y cualquier otra cosa, si hay cambio en nuestro corazón. Primer desafío de la verdadera religión: cuidado con el desinterés. Segundo desafío de la verdadera religión: atender los mandamientos de Dios. Tercer desafío de la verdadera religión: la religiosidad no es suficiente. Cuarto desafío de la verdadera religión: estar a cuentas con Dios. Isaías capítulo 1, versículos 16, 17 y 18 dicen así: lávense, límpiense, aparten de mí sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Estar a cuentas con Dios es practicar el bien. El consejo es: lávense, límpiense,
era el consejo de Dios para su pueblo. Dejar de hacer el mal y hacer el bien. Dejar de hacer aquellas cosas que no tienen nada que ver con la fe en Dios y practicar aquellas cosas que dignifican no solo la vida de uno, sino que la vida de los demás. Isaías dice que hay que buscar la justicia, que hay que encarar al opresor, aquel que está haciendo daño al otro prójimo, porque esto no le agrada a Dios. Pero también Isaías dice que hay que defender al huérfano, hay que defender a la viuda. Decíamos en otros mensajes que estos eran los grupos más vulnerables de aquella época. Hoy, en nuestro contexto, los grupos vulnerables han crecido y nosotros como iglesia del Señor debemos practicar esta justicia que Dios quiere, que tiene que ver con el bienestar de los demás. La única esperanza de Judá para acercarse a Dios era el arrepentimiento genuino y el establecimiento de la justicia social con los huérfanos, con los desamparados, con las viudas, con los oprimidos de aquel momento. Estar a cuentas con Dios es actuar con sinceridad, poner las cosas en claro, poner las cosas en orden, poner las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta sobre nuestras vidas. Isaías declara que Dios está dispuesto a limpiar y a perdonar si Judá se vuelve a Dios. Estar a cuentas con Dios es aceptar la obra de Dios en nuestras vidas, la obra transformadora de Dios. Ya hemos dicho que no solamente es algo interno, algo espiritual. La obra transformadora de Dios tiene que ver en todas las esferas donde nosotros vivimos, donde nosotros actuamos. Estar a cuentas con Dios es aceptar la obra de Dios en nuestras vidas. Esa obra transformadora, esa obra que cambia, esa obra que hace bien. La grana o carmesí, como dice acá el profeta, era de color rojo intenso, una tintura que era imposible de curar o de quitar, porque era un color muy fuerte que se impregnaba. Y Dios les dice, yo puedo quitar esas manchas en su vida, yo puedo quitar así como ese rojo fuerte e intenso que queda en una tela, yo puedo quitarles, yo puedo perdonarles. Dios puede quitar la mancha del pecado en la vida de todas las personas. No tenemos que ir por la vida manchados para siempre delante de Dios. Podemos bañarnos todos los días, 2 o 3 veces por día, pero ese algo que nos separa de Dios es el pecado, que hace que nuestra vida sea una vida sin propósito, por lo menos ese propósito de Dios que transforma en todas las áreas donde nosotros vivimos. La palabra de Dios nos asegura que si estamos dispuestos y somos obedientes, Cristo nos perdonará. Cristo arrancará nuestras manchas más indelebles, aquellas manchas que no las podemos quitar nosotros. Cristo puede transformarnos porque Él tiene poder para hacerlo, porque para eso murió. Y el profeta nos llama, al igual que llamó a Israel, a que estemos a cuentas con Dios. La palabra de Dios nos asegura que si estamos dispuestos y somos obedientes a Cristo, Él hará esa obra preciosa, esa obra que cambia para vida, pero para vida en abundancia, que no solo es el contentamiento espiritual, sino que esa vida plena que la obtenemos en Cristo Jesús. En Jesús es posible una nueva manera de ser. En Jesús es posible una nueva manera de vivir. En Jesús es posible comenzar de nuevo. Podemos ser muy religiosos, asistir, ofrendar, leer, pero si no hay práctica externa de esta fe, devoción que se muestra a Dios no solo con el cantar y ofrendar, sino que se demuestra en las cosas que tiene que ver con el prójimo, no tendrá sentido. Dios quiere que nuestra fe sea con Él
pero también con nuestros prójimos. El Salmo 51, versículos 1 a 7 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. El salmista reconoce su condición de necesidad de Dios, de la intervención poderosa del Señor en su vida, porque solo Él lo puede limpiar, lo puede lavar, lo puede transformar. Pero parte de una cosa: reconozco mis pecados, reconozco que estoy mal, reconozco que te necesito, reconozco que soy parte de tu pueblo, que conozco de tu palabra, pero reconozco que necesito esa obra que tú hagas en mi vida. ¿Qué significa estar a cuentas con Dios? Según Isaías, significa lo siguiente: lavarse y limpiarse, que quiere decir purificarnos delante de Dios hoy a través de la sangre de Cristo. ¿Qué significa estar a cuentas con Dios? De acuerdo a Isaías, dejar de hacer el mal, dejar de hacer aquellas cosas que dañan no solo a uno mismo, sino a los demás. Buscar la justicia, buscar lo que a Dios le agrada, buscar lo que Dios quiere para todos, no solo para uno mismo, sino para todos. Reprender al opresor, reprender a la persona que hace mal, reprender a la persona que abusa de otro, decirle que eso no se hace, que Dios no se contenta con eso. Abogar por el huérfano y defender a la viuda. Esto es parte del arrepentimiento. Es el arrepentimiento que no solo es de palabra y es una cuestión espiritual únicamente, sino que tiene que ver en los círculos donde nosotros estamos. ¿Qué sucede cuando la vida cristiana se reduce a una religiosidad vacía? Hay desinterés en la voluntad de Dios. La fe se fosiliza, se hace como un hueso duro. La fe se estanca, la vida cristiana se momifica. La vida cristiana no es viva, no es dinámica, se vuelve como una gran roca de granito, insensible a practicar, a hacer la voluntad de Dios. Puede conocer, puede escuchar, pero falta de práctica. Cuando esto no existe, la iglesia se convierte en un club de buenos amigos. En vez de una iglesia transformadora, dinámica, que predica la palabra, se convierte en una iglesia sin sentido, de buenas personas. El profeta Isaías nos desafía a practicar la verdadera religión que nos plantea Santiago en su epístola, que otra vez la vamos a leer, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Cuáles son los desafíos de la verdadera religión? Primera enseñanza: cuidado con el desinterés. Segunda enseñanza: atender los mandamientos de Dios. Tercera enseñanza: la religiosidad no es suficiente. Cuarta enseñanza: estar a cuentas con Dios. Debemos tomar una decisión. Debes tomar una decisión. Isaías 19:20. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer?
comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Dice, si obedeces, te irá bien, versículo 19. Y versículo 20, si te niegas y te rebelas, te irá mal. La obediencia trae bendición de Dios en toda su plenitud. La bendición de Dios es real. Rehusar a Dios es desobedecer lo mejor de la vida, cuyo resultado es la muerte física y espiritual. Desobedecer a Dios es lo peor que puede hacer un ser humano. Nota que el juicio sobre los desobedientes ha sido dictaminado por la boca de Dios. Dice el texto, el Señor mismo lo ha dicho. Obedece a Dios, demostrando acciones concretas hacia el prójimo. Cambia de actitud, pídele perdón a Dios, acércate a Dios, búscale en oración, acércate a Dios a través de Jesús. Los desafíos
de la verdadera religión. Hemos hablado de 4 desafíos. Cuidado con el desinterés. Atiende los mandamientos de Dios. La religiosidad no es suficiente. Y estar a cuentas con Dios. Es importante que nuestra fe surja de este corazón, de esta mente, con necesidad de agradar a Dios en todo sentido. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que nos pongamos a cuentas con Dios. Si hay algo que transformar, Dios lo transformará. Si hay algo que perdonar, Dios lo perdonará. Acércate al Señor, reconcíliate con Dios, acepta a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta hora que por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo llegue a los corazones de aquellos que te conocen, pero que necesitan esa transformación dinámica para buscarte, no por la religión, no por las cosas que se hacen por costumbre, sino de esa verdadera religión que tiene que ver con acciones concretas que surgen de un corazón transformado por tu obra mediante Cristo Jesús. Por aquellos que necesitan buscarte por primera vez, perdónales, Señor, ayúdales, bendíceles y que tu Espíritu Santo también obre en ellos, porque la salvación es para todos y este es el tiempo de salvación. Pedimos tu gracia y que tu Espíritu Santo complete la obra en la vida de nuestros oyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesias Bautistas de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.